Ya de vuelta aquí en BLM Noticias, repasando junto a ustedes lo que nos trae Prensa Libre en el plano económico. Veamos entonces a continuación estas portadas económicas. Empezamos con la primera noticia, la ponemos en pantalla. Nos habla de que se satura predio en Puerto Barrios, atrasos en trámites de importación. Advierten que de seguir ese ritmo en marzo ya no se podrá traer más vehículos a Cobigua y esto podría afectar entonces esas ventas o el ingreso de los vehículos para las agencias. Vamos a seguir con más esta mañana. Sí, otra información. Puerto Rico propone reducir deuda en 30%. Gobierno planteó una alternativa de reestructuración y así evitar caer en impagos. Y por último vamos a ver entonces la plana internacional. Preocupa relación del virus con la microcefalia. OMS declara urgencia sanitaria por el Zika. Vacuna contra el mal transmitido por mosquitos podría tardar más de un año. Es un peligro real, dicen. Brasil alertó en octubre sobre un número elevado de nacimientos de niños con microcefalia en el noreste. Actualmente hay 270 casos confirmados y 3.449 en estudio, frente a 147 en todo el 2014. Alerta mundial ante el Zika. La caricatura del día, que también la ponemos en pantalla para compartirla con ustedes y que saque sus conclusiones. Prensa Libre presentó. Bueno, estamos analizando las primeras semanas del gobierno de Jimmy Morales. Iniciamos febrero, nos despedimos, claro, del primer mes del 2016 y analizamos esta mañana entonces las acciones que ha tomado el gobierno entrante. Veamos esto con nuestro analista Renzo Rosal, que nos acompaña vía telefónica. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, muy buenos días. Bueno, Renzo, hablemos entonces de estas dos primeras semanas del gobierno de Jimmy Morales. Sabes que a mí, bueno, lo siento personalmente como que si llevaran muchísimo más. Bueno, es correcto, creo que es una percepción generalizada. Y ahí para entrar un poco en detalles, diría, si quisiera sintetizar estas casi 3 semanas del gobierno del presidente Morales, diría que es un inicio titubeante, tambaleante. Pero para eso, permítame remitirme brevemente a 2 factores. El primero es que hay que tomar en cuenta que este gobierno, a diferencia de los anteriores, tiene un margen de maniobra, no por decisión propia, sino por la serie de elementos que están a su alrededor, un margen de maniobra bastante reducido. Es decir, estamos en el otro extremo de lo que anteriormente tuvimos con gobiernos que tuvieron amplios espacios de toma de decisiones, pero que esas decisiones se tradujeron hoy en el montón de crisis que tenemos: corrupción, problemas de salud, educación, de financiamiento en las arcas nacionales, etcétera. Por lo tanto, hoy el gran encomienda que tiene Jimmy Morales es que en ese pequeño espacio de maniobra pueda tomar decisiones lo más acertado posibles. De ahí entonces que estas casi 3 semanas de gobierno hemos visto decisiones muy titubeantes, a pesar de que han sido básicamente de orden muy operativo. Es decir, el presidente Morales ha decidido entrar a la ducha fría de a poquitos, por minucias, pero a pesar de eso, sus decisiones han sido muy cuestionadas. Bueno, hablemos perdón Renzo, pero quería hablar también de ciertas controversias que se han dado, como tú mencionas, en estas primeras 3 semanas. Bueno, una primera, digamos, la asignación de la ministra de Comunicaciones. Ese fue uno de los primeros quizá controversias que provoca esta decisión de Jimmy Morales. De los medicamentos también, que en recientes días se da a conocer que muchos de ellos, estas donaciones que se dieron, estaban vencidos o por vencerse. Parte de esas controversias que hemos visto. Por supuesto, y en el primer caso estamos viendo que a pesar de que la exministra de Comunicaciones, la ingeniera Ordóñez, renunció, el tema, en lugar de apaciguarse, se ha abierto un frente todavía mucho más complejo, que es el tema de conflictos de interés. Hoy vemos que por lo menos la mitad del gabinete tiene evidentes conflictos de interés, y se le ha ido crecientemente poniendo en discusión la idoneidad de esas designaciones. Me refiero concretamente a las designaciones en educación, el nuevo ministro de Comunicaciones, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura. Estoy hablando, como dije, como la mitad del gabinete, y el gran punto, y esa es una decisión propiamente del presidente Morales, no es de factores externos, es
de haber nombrado personas no idóneas. A eso se suma que en los últimos días ha habido decisiones donde ha habido acciones de nepotismo, nombramientos de hijos o de hermanos, familiares de diputados cercanos al círculo del presidente Morales, lo cual por supuesto que no abona y reduce aún más ese margen que mencionaba anteriormente. En el caso del tema de del manejo de la donación, una donación termina siendo un hecho importante, pero no es necesariamente una decisión de gran trascendencia. Pero el manejo que ha hecho el presidente Morales y sus funcionarios cercanos alrededor ha sido muy, digamos, de dejar, en lugar de dejar claridad en el sentido, la orientación de esa donación, ha dejado más dudas que aciertos. Claro, y ya veíamos, ayer reportaban varios medios en Izabal, por ejemplo, que hay descontento porque dicen que las donaciones no han llegado a los hospitales de este territorio guatemalteco, o sea que sí hay bastante descontento. ¿Cuál es tu predicción, Renzo, en cuanto a los próximos meses, las próximas semanas con Jimmy Morales? Bueno, creo que si la debilidad de Jimmy Morales o los errores de él obviamente se traducen en afectarnos como sociedad, lo que yo quisiera realmente como guatemalteco es que estas 2-3 semanas le sirvieran al presidente electo como proceso, periodo de aprendizaje, como periodo de acomodamiento, y que de aquí en adelante emprendiera acciones totalmente distintas. Que se dé cuenta, que esté consciente que estas muestras de cierta debilidad, de no estar del todo preparado, pues bueno, eso ya hay que doblar la página, y que aquí en adelante realmente fuera un conductor que pudiera darnos, como digo, decisiones concretas, correctas, y que tuviera una lectura de realidad, en el sentido de que hoy la ciudadanía realmente ya no está como sucedía antes, esperando acomodos y demás, sino que tenemos una necesidad, un imperativo de tener un presidente que sea un líder, si no un estadista, porque Jimmy Morales no lo es, pero al menos alguien que tenga una conducción político de gestión pública mucho más contundente. Entonces creería que este casi mes, digamos, podríamos cerrarlo así, ha servido para tomar pista en un terreno arenoso, pantanoso, pero que aquí en adelante quisiéramos que hubiera una conducción totalmente más política, mucho más con visión estratégica. Perfecto, Renzo, gracias por enlazarte con nosotros esta mañana, hablando un poquito acerca de las primeras semanas del gobierno de Jimmy Morales, y seguramente seguiremos conversando al respecto de decisiones que se han tomado al momento, que resultan controversiales, y aquellas también aciertos que ha dado el gobierno de Jimmy Morales. Vamos a seguir con más esta mañana, sí, nos vamos a una pausa, que regresamos enseguida.